Hola, buenas noches. Mi nombre es José Luis Villacorta. Represento a Partnership, que es una consultora que dentro de las cosas que hace está muy vinculada a cultura organizacional. Este año hemos decidido llamar un poco a la conferencia ¿Quién asesinó a la cultura organizacional? Y yo quería empezar un poco desafiando un poco al público, diciéndoles si el título los hizo pensar un poco en sus organizaciones y si tienen una idea de quién es el asesino. Pero no quiero al azar, ¿ah? Quiero que me digan, yo sé quién es el asesino. No me digan el mayordomo, ¿ah? Generalmente no es el mayordomo, pero bueno. ¿Alguien tiene una idea de quién es el asesino de la cultura organizacional? ¿Ah? ¿Qué es eso? Sí. Los directores, la alta gerencia. Interesante. ¿Cuántos piensan que la alta gerencia es el asesino? Vamos a jugar un poco a club hoy. Levanten la mano, no tengan miedo. No. ¿Ya? Ok. ¿Quién piensa que el asesino es otro rol o otro elemento de la organización? Por favor. Un tercero exterior a la empresa. La competencia. ¿Ok? ¿Está bien? Tenemos entonces mayoritariamente que es ¿cómo se llama? La alta dirección, la competencia. ¿Una opinión? ¿Tú? Nadie. Está. Sí. Siempre hay una cultura organizacional, es correcto, siempre hay una cultura. La pregunta es si tu cultura organizacional realmente, y creo que un poco es lo que plantea la presentación, es realmente una cultura organizacional que le genera valor a la organización o no. Desde mi punto de vista, la metáfora es que si no le genera valor, está muerta. No te sirve de nada. Si no le genera valor a la organización y estás invirtiendo en cultura organizacional, estás tirando la plata al tacho. ¿Estamos? ¿Ah? Ya, ok, regresamos al punto. El dueño. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo? Me gustó eso. Ya, los paradigmas, de alguna manera, el paradigma de la organización. Ok. Mayoritariamente, alta gerencia, tú has ido diciendo, no alta gerencia, el dueño, ¿no? Que es diferente. Ya, interesante. Yo siempre, cuando pensaba en la conferencia, pienso que a pesar de que todo el mundo quiere saber quién es el asesino, para mí, o la visión de Partnership, es más importante el motivo del asesinato que el asesino, a pesar que todos nos morimos de curiosidad de saber quién es el asesino. Lo voy a dejar obviamente para el final, quién es el asesino. Tampoco les voy a prometer, no les voy a decir o les voy a decir que al final va a salir una respuesta a lo Paulo Coelho, ¿no? Diciendo somos todos, no. Voy a dar al asesino específicamente. Lo interesante es como un buen caso de Sherlock Holmes, que he citado un poco a Sir Arthur Conan Doyle, es el que escribe las novelas de Sherlock Holmes, el detective famoso, es que todo el mundo, ¿no? Siempre cuando uno está viendo o la serie, la película o las novelas, siempre piensa que el asesino es el obvio, ¿no? El cara de malo o el intrigante, y nunca nadie sospecha quién es el asesino, a pesar de que el asesino siempre está enfrente nuestra. Entonces, sí, el asesino siempre está, o por lo menos pienso, está muy cerca a nosotros. Y el curioso es que al final
todo el mundo se da cuenta que siempre supo quién era el asesino. Y eso es parte de la conferencia. Entonces, dice la cita, ¿no? Mi nombre es Sherlock Holmes y mi negocio es saber lo que otras personas no saben. Cuando encontré la cita me gustó porque pensaba en, sí, pues mi nombre es José Luis Villacorta y mi negocio es justamente saber las cosas que otros saben que no saben. Y eso es lo curioso. En cultura organizacional, lo que nos ha ocurrido finalmente es que cuando tú trabajas y la gente va identificando lo que se entiende sobre la cultura y qué es lo que puedes hacer con la cultura, te das cuenta que todo el mundo lo entiende, lo que no tiene es un sistema o una metodología para trabajarlo. Ese es básicamente el problema. Entonces, vamos a empezar como un buen caso, por lo obvio, ¿no? ¿Qué es lo obvio? Ha habido un asesinato, ¿no? Claro, unos dirían, no, pero todavía no ha habido un asesinato. Bueno, yo creo que ya fue el asesinato. O sea, ya existió. Vamos a ver si han asesinado a alguien en mi compañía. No, ya hubo el asesinato. Lo que hemos venido a descubrir aquí es quién es el asesino y por qué lo ha hecho, que es diferente. Dice, pero yo todavía no veo un asesinato. Bueno, lo voy a presentar. Primero, vamos con la víctima, que es lo primero que tenemos. ¿Quién es la víctima? Eso es obvio, porque estaba en el título de la conferencia, ¿no? Es la cultura organizacional. Claro, todo el mundo ve a la víctima, todo el mundo sabe de la víctima. El punto es que lo que les pido es que vean un poco más allá. ¿Qué podemos saber de la víctima? Primero hay que saber qué es una cultura organizacional, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una cultura organizacional? Una cultura organizacional, ¿cuál es su nombre, perdón? Juan Pedro lo dijo bien, es el estilo, ¿no? Una cultura organizacional, dice, ¿cómo lo tangibilizas? En los comportamientos, en la manera, el lenguaje que se mueve una organización y crea un estilo, o varios. Y ahí comienza a ver, una marca no es una cultura organizacional, y eso es algo que hay que tener claro. Es decir, no porque tengo un logo, tengo una marca, ya tengo una cultura organizacional. Entonces, la cultura es la forma en cómo funciona la organización, qué cree, en cómo… yo recuerdo una de las empresas para las que trabajé en banca, le iba muy bien, es probablemente una de las empresas más poderosas y con mucho posicionamiento dentro del mercado. Recuerdo claramente, yo pienso que se confundieron a dejarme entrar, no era yo parte de la cultura como yo lo veo, eran muy diferentes a como yo soy. De hecho, recuerdo que tenía el pelo largo, lo tenía hasta acá cuando entré a la organización. Y nunca me lo acordé, era la única persona en toda la organización que tenía el pelo largo. Entonces, y claro, yo pasaba y la gente me miraba, ¿no? Entonces, digamos, el típico comportamiento en ese momento era camisa, yo llegué justo cuando estaba casi el cambio, estaban todavía en terno, corbata, ¿no? Las formas, era una cultura por lo menos muy diferente a la que yo podía imaginar. Entonces, cuando entré, una de las cosas que me di cuenta era que para poder entender esa cultura organizacional y jugar las reglas de esa cultura organizacional, había que entender cómo funcionaba. Yo le dije, esta es una cultura de leones. ¿Saben cómo es una cultura de leones? Que para sentarte a la mesa, primero tienes que traer el resultado. Si tú no traes el resultado, no te puedes sentar a la mesa. Y era así. Era una organización muy orientada a resultados, muy orientada a resultados, tanto así que si tú querías opinar, primero tenías que haber logrado cosas. Si no, ni te sientes. Y eso me parecía interesante. Y lo segundo que me parecía interesante de esta organización, que le decían los leones, era que para poder entrar un poco en la cultura de ellos, tenías que entender cómo funcionaba el manejo político. ¿Qué tenías que entender? Era muy sencillo, porque no era muy difícil. Que era más importante quién era tu sponsor que quién eras tú.
Entonces, no importaba quién eres tú. La pregunta es si tienes sponsor o no. Si tienes sponsor y de qué nivel es tu sponsor, nadie te tocaba. Entonces, era una cultura orientada a resultados y que funcionaba con una política muy fuerte. Entonces, claro, ya se imaginarán una persona, ¿no? Como yo, con el pelo largo en ese momento, era como algo que no encajaba bien, ¿no? Decía como que acá hay algo que no, pero no sabemos qué. Claro, lo interesante era que me habían llevado para un proyecto de liderazgo, que no podían aterrizar, que no sabían cómo aterrizarlo, un proyecto muy moderno para lo que era la organización y no sabían cómo hacerlo aterrizar. Claro, el problema no era el proyecto, el problema era que no iba a funcionar en esa organización. Era un tema de cultura. Entonces, recuerdo que en esta organización los comités eran durísimos. Todo el mundo se gritaba, bra, 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 y tú realmente te quedas impresionado. Terminaba el comité y decía, oye, ¿vamos a comernos un ceviche? Ya, vamos. Y no había pasado nada. Dije, ok, una cultura de leones. Así es, así funciona. Y de hecho que habían logrado cosas importantes en el mercado y en general. Ese es un tipo. Otra, ¿cómo se llama? Otra cultura que recuerdo, que grafico para graficar el tema de qué cultura organizacional tengo. Pensaba un poco hace un tiempo ya en una AFP que casi gana el Great Place to Work. Estuvo muy cerca ganó ese año, es decir, que era el lugar ideal para trabajar. Y ese año casi quiebra. Eso quiere decir que su cultura organizacional era más o menos, yo lo llamaba como un club de amigos, donde todo el mundo se llevaba muy bien, pero cero orientado a los resultados. Entonces, el que tengas un buen clima, el que tengas una cultura no te garantiza necesariamente resultados, ¿no? Entonces, lo que quiero graficar es que las empresas, las organizaciones, tienen un estilo, tienen más de un estilo. Y lo importante, antes de entrar a trabajar en cultura organizacional, es entender qué estilo tiene. Entonces, recuerdo que hace no tanto nos llamó una empresa una transnacional donde digamos la presidencia siempre estaba liderada por un líder asiático. Entonces, y les estaba pidiendo a la organización hacer un cambio de cultura organizacional y que pensaran fuera de la caja. Entonces, eran tan estructurados que no sabían cómo hacer el plan estratégico. Entonces nos llamaron. Entonces yo me senté y dije, miren, ¿sabes qué? Nos ha pedido que pensemos fuera de la caja, pero se nos ocurre esto. Y claro, y fuera de la caja esa estructura no era mucho, era la misma caja, ¿no? Entonces, los ayudé a diseñar una estrategia fuera de la caja, completamente, ¿no? Además tenían un rito que me gustaba, que era llevar la metáfora del personaje que se va a la montaña a pensar. Tenían la metáfora, tenían todo, pero no se atrevían. Entonces diseñamos todos, dijeron, perfecto, está genial. Y ahora, ¿quién lo dicta? Y para mí la respuesta es obvia, ¿no? Es yo, que soy el facilitador. Dijeron, no. ¿Por qué? Porque dentro de esta empresa no puede entrar alguien de fuera a facilitar un plan estratégico. Entonces, eso es entender una cultura organizacional. Entonces digo, ok, no es que yo dije, no, pero lo tengo que dictar yo, porque yo lo he diseñado. No, es, ¿cómo hago para que la organización pueda tener este diseño dentro de su estilo de cultura organizacional? Donde es bien importante respetar cómo funciona para que las cosas sucedan. Entonces, la primera pregunta que ustedes se deberían hacer es, hablando de las víctimas, es ¿qué estilo de cultura organizacional tiene mi empresa, o mi organización, o mi institución? ¿Cómo son? ¿Son más águilas que van detrás de un resultado? ¿Son más formadores, como podría ser una institución educativa? ¿Cómo es? Es bien importante. Esa es la primera pregunta. ¿Qué organización tengo? Porque si no,
no van a poder gestionar la cultura organizacional, o a veces les va a salir y a veces no. La segunda parte importante es saber cuál es el arma del asesinato. Muchas veces el arma se confunde con el asesino. Muchas veces. Es decir, ¿qué es lo que hace más daño a una organización que podría quebrar una cultura organizacional? El arma son los líderes. No es el asesino. ¿Acá? Porque le estoy dando clic. Ahí está. Los líderes impactan en la cultura organizacional muy fuertemente. Es decir, si una persona va en contra de la cultura organizacional, no pasa nada, no va a ocurrir nada. Pero si un líder va en contra de la cultura organizacional, se la tira abajo. Cuanto más poder tiene un líder, más círculo de influencia tiene. Entonces, no es lo mismo que alguien vaya en contra de una cultura organizacional o que dinamite una cultura organizacional que sea un líder. Un líder sí te trae abajo una cultura, un choque de cultura. Me acuerdo que hace un tiempo había una empresa educativa que no le iba bien, de hecho que estaba entrando ya a números rojos, es decir, la cosa no estaba funcionando. No una pequeña empresa, una gran empresa. Y cambiaron de gerente general y trajeron a un nuevo gerente general. El gerente general tenía una idea clara de cómo manejar la institución, clara. Tenía claro que tenía que evolucionar de una gestión académica a una gestión de mercado, tenía claro que tenía que generar y ser sus procesos más ágiles, tenía que empezar a pensar en su unidad de marketing de manera estratégica, tenía que comenzar a ver su institución de otra forma. El problema era que los cambios que inculcó, que metió, fueron tan drásticos y fuertes que no entendió que tenía una cultura organizacional de otro tipo, donde se valoraba la trayectoria, donde realmente las vacas sagradas, como se dicen, eran las vacas sagradas. Entonces creó dos culturas y un choque cultural. ¿Qué ocasionó esto? Ocasionó más o menos su cabeza. Es decir, tuvo que, a pesar de que era la mejor solución para esa organización, a pesar de que ahora esa organización realmente tiene un posicionamiento interesante a partir de eso, le costó la cabeza, por un tema de cultura. Es decir, la cultura fue tan fuerte que, lo terminó sacando. Siempre hay una recomendación. Si tú vas a hacer un cambio cultural de ese tipo, necesitas de todas maneras a los líderes. Necesitas a la alta gerencia, para empezar. Si no los tienes, vas muerto. Es decir, es como decía en mi época Miyagi, o haces karate o no haces karate, pero no por el medio, no un poquito de karate, ¿no? O haces o no haces, si no, mueres. Esta persona pensó que bastaba la estrategia de negocio para poder salir adelante y consolidar una cultura. El problema actual de esa organización es que tiene dos culturas competitivas y que es una lucha de poderes muy fuerte. La regla de oro cuando ocurre eso es, si vas a hacer un cambio de ese tipo, tienes que contar con los líderes. Si no, ten mucho cuidado porque no necesariamente te va a salir. Al gerente general de uno de los hoteles más famosos, el Four Seasons, le había ido muy bien, dicen, muy bien en general,
y deciden hacer un nuevo hotel en Francia, temático, y traen a este personaje que le había ido súper bien a liderar este proyecto, porque iba a ser un proyecto que iban a agarrar un hotel que ya existía y lo iban a transformar en un nuevo hotel temático. Entonces, lo traen con todo el reconocimiento, con todo listo. Y aquí nace la entrevista famosa, ¿no? El periodista le pregunta, le cuenta todo eso y dice, sin embargo, el primer año no tuviste los resultados y casi te botan. Pero el segundo año lograste y lo hiciste muy bien. ¿Cuál es la diferencia? En la entrevista, ¿no? Y él dice, es muy sencillo realmente. El primer año yo llegué y traté de escuchar a todo el mundo, traté de ser democrático, traté de entender un poco la cultura y rescatarlo mejor. Es como un barril de manzanas, donde hay algunas podridas. Entonces, si tú tienes un barril de manzanas y tienes algunas podridas, ¿qué harías tú? Le pregunta al periodista. Obvio, saco las podridas. Le dijo, sí, eso hice el primer año. Entonces, el periodista se quedó, sí, me pasé sacando una manzana podrida, saqué otra, metía otra y me daba cuenta que había contagiado a las otras y me la pasé el primer año tratando de sacar y cambiar las manzanas podridas. Dijo, ¿y qué hiciste el segundo año? No, simplemente agarré el barril, tiré las manzanas, las llené de peras. Cuando haces un cambio así cultural, necesitas a la alta gerencia. Si la alta gerencia no está metida, si los líderes no están metidos, vas a tener un choque cultural de todas maneras. Los líderes impactan. Entonces, el arma, generalmente, es los líderes. Si no tienes a los líderes, yo te diría, ten cuidado, o tienes mucho poder o no lo hagas. Tienes que ir con mucho cuidado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué funciona una cultura o no? ¿Por qué están contentos? Casi siempre todo el mundo dice, es que mi jefe tal. El jefe debería representar a la cultura organizacional. Si no la representa, tienes un problema. Bueno, tenemos el arma. ¿Cuáles son los motivos de que hay un asesinato? Yo siempre digo, es más importante los motivos que el asesino, desde mi punto de vista. Los motivos, además, siempre son los mismos. O sea, metafóricamente dirían, ¿no? Pasión, dinero, poder, siempre son los mismos. En cultura también. Los motivos van por acá, más o menos. Primero, que no aceptas quiénes son como cultura organizacional. Eso quiere decir, ¿no? Que si tú tienes una cultura, por ejemplo, ¿no?, de leones y los tratas como gatitos, o tienes una cultura que es, como yo digo, ¿no?, en estos modelos que son mercenarios, ¿no?, que van y que ganan un bono muy alto, entonces cuanto más vendo, más comisiono, y he creado toda una estructura. Claro, tú no le vas a decir, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que aquí vamos a trabajar un taller de trabajo en equipo, o sea, no es coherente. Parte de lo que tienes que hacer es aceptar qué cultura es. Es una cultura de ciertas características para que la puedas gestionar. Si no, por eso hay proyectos que no funcionan. Los proyectos no funcionan justamente porque no aceptas cuáles son digamos, las reglas de juego de tu cultura organizacional. Lo otro, que sí estaba muy en la línea de lo que ustedes venían diciendo de los líderes, es decir, parte de tus problemas de cultura son de desalineamiento. Si la gente no sabe a dónde tiene que ir, cada uno va a hacerlo de la mejor manera y en buen sentido, pero van a ir a lugares diferentes. Entonces, si tú tienes una cultura alineada, van a agarrar un ritmo y van a poder llegar mucho más rápido.
Esto que es obvio, ¿ya? Generalmente es uno de los principales problemas, de los primeros problemas que hay que resolver en las empresas. Hay que alinear. Pero alinear no implica, ya le mandé el plan estratégico. Es que realmente todos estén viendo hacia el mismo sitio y que estén yendo con la misma fuerza para llegar ahí. Entonces, eso no es tan sencillo. Yo siempre hacemos cuando trabajamos todo el tema de alineamiento, siempre le pedimos a la alta gerencia, siempre la alta gerencia piensa que están alineados, siempre. En mi experiencia, no me he encontrado todavía con una alta gerencia que esté alineada. No me lo he encontrado. Porque no basta con decir, ya, alineémonos. O sea, tiene que haber un trabajo, me refiero. Si no han incorporado una herramienta de cómo estar alineados, no lo basta. ¿Qué ocurre? Ahora dices, ok, los voy a entrevistar a cada uno por separado para ver si están alineados o no. Dicen, no, te vas a gastar, que no sé qué, no hay que invertir en eso. Contra la factura. Si están alineados, no pagas la factura. Dicen, ya, todos los presidentes, todos caen. A nosotros nos basta simplemente la reunión antes de cerrar el trato para saber si están alineados o no. Es muy sencillo saber si están alineados. No he encontrado todavía una alta gerencia que esté alineada. Alineada con todo, ¿eh? Es decir, objetivos estratégicos, marca y cultura. No lo he encontrado. ¿Por qué? Porque no se ha gestionado. Entonces no esperemos encontrarlo si no ha sido gestionado, si no hay una estrategia para. El otro motivo es no gestionar el desempeño. ¿Cómo esperas que la gente vaya hacia cierta dirección si no le dices qué es lo que tienes que hacer, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo? Y los errores en desempeño es, ya tengo mi modelo de competencias. A ti te falta, ¿no? Trabajar en equipo. Entonces yo llego, me falta trabajar en equipo, llego a mi sitio, ¿no? Y cojo mi carro porque soy un piloto de un operador logístico y estoy en la carretera solo y digo, tengo que trabajar en equipo, tengo que trabajar. ¿Qué implica trabajar en equipo ahí? ¿O qué implica? No, la típica, ¿no? ¿Sabes qué? No estás liderando bien. Supongamos que es el mismo ejemplo. Llego y digo, ya, tengo que liderar mejor. ¿Qué implica liderar mejor? Es más efectivo decirle exactamente qué implica liderar ahí. Las competencias a veces se quedan muy arriba. Entonces, una buena gestión de desempeño es, ¿qué hago el día lunes que estoy en mi sitio de trabajo? Ah, tienes que hacer esto, tienes que pararte, apretar tal cosa, o tienes que ir, reunir y preguntarles por tal cosa. ¿Ya? Eso que parece obvio, no se hace. Entonces van un poco divorciados. Luego, el otro motivo es la falta de reconocimiento. Es muy, muy común encontrar que la organización no puede consolidarse porque no se siente reconocida. Es muy típico decir, pucha, que mi jefe no me reconoce, la organización no me reconoce, yo me mato por la organización, gano un montón y yo no consigo reconocimiento, no me quieren, ¿no? Que me paguen más por lo menos, dice. Uy, ya estás entrando a una cultura diferente, ¿no? O no retener el talento. En este momento que se lo están arranchando entre las principales empresas, es la época de los talentosos, digo yo. Se paran, se peinan bien y esperan. Porque como es escaso, están que se lo arranchan. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo para? ¿Tú piensas que es un tema de dinero? Propuesta de valor es, ¿cómo hago para que se enamore de mi organización? Y si se va, que le cueste, que llore por lo menos. No me quiero ir, ¿no? O sea, es la idea. Fallar en la comunicación. Es muy, muy típico encontrar en las organizaciones fallas. Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que necesitamos, ¿cómo se llama? Necesitamos una campaña de comunicación porque la gente no recuerda. ¿Qué estás haciendo? Es que yo mando un montón de emails. Estás equivocándote probablemente en la estrategia. O sea, comunicación lo han transferido a mandar emailings o correos. O sea, la comunicación no es eso, ¿eh? La comunicación es, si no me recuerdas, si no me repites o no me refieres, no sabes de comunicación. No sirve lo que estás haciendo.
tienes que pensar hacerlo diferente. Esos son los motivos del asesinato. ¿Quién es el asesino? Generalmente, ¿no? Metafóricamente es la chica bonita que jamás vas a decir, tú has matado a alguien. No. Jamás pensaríamos en eso. El asesino es recursos humanos. Es recursos humanos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el responsable del alineamiento estratégico? Recursos humanos. ¿Quién es el responsable de que hay un modelo efectivo de desempeño? Recursos humanos. ¿Quién es el responsable que exista, por ejemplo, eventos donde están nuestros valores de la organización? Es recursos humanos. Por rol, el asesino es recursos humanos. Y si se dan cuenta, no he puesto la palabra moderna que es gestión de desarrollo humano, GDH, no he puesto recursos humanos. Porque sí tal vez sería un poco tal vez mezquino poner GDH, ¿no? Que ya hay una gestión. A lo que voy es, si recursos humanos haría el rol que le corresponde, probablemente la cultura organizacional comenzaría a funcionar. Entonces, ¿cuál es la tarea de los recursos humanos? Dos cosas, y con esto creo que voy a terminar. Uno, parte del rol es, hago la tarea si quiero generar valor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Generar una cultura organizacional que aporte. ¿A quién? Para que todos seamos felices. A la estrategia de negocio y a la visión de la organización. Si yo tengo una cultura que acompaña a eso, voy a tener una marca y una organización poderosa. Si mi cultura no los acompaña, tú vas a tener al gerente general diciendo, oye, ¿eso sirve? ¿Sirve de algo? Cada vez que me hace un gerente general esa pregunta, le digo, no. Si no la gestionas. Entonces si tú le demuestras al gerente general que eso genera valor a la organización, a los objetivos tangibles, estás del otro lado. Entonces, tu rol va a pasar al futuro. ¿Cuál es el futuro del gerente de recursos humanos? Convertirse en el mismo nivel del CEO y el CFO. Tendrías una tercera pata. Tienes al visionario, al que ve por dónde, que es el gran gerente. Tienes al de finanzas, que te va a garantizar toda la rentabilidad y la sostenibilidad, desde los números. Y tienes al gerente que te dice, mi estrategia va a ser que esto sea sostenible, que la visión podamos llegar con todo el soporte que yo te doy. El día que los recursos humanos entiendan que tienen un rol estratégico, ahí la cosa va a cambiar. Porque en la mesa se van a sentar los tres. Y una vez que se sientan los tres van a decidir el futuro de la organización y van a hacer que tengan una organización realmente poderosa, una marca poderosa, diferente, que los va a diferenciar del mercado. En el momento que los recursos humanos siga pensando en que solo tiene que pagar planillas o solo hacer capacitaciones, no van a darle el rol estratégico. En el momento que piensen en estrategia, le van a generar valor a la organización y van a decidir. Ahorita no deciden en la mayor cantidad de empresas. Otros deciden por ustedes. Bueno, gracias, muchas gracias. Estamos con el tiempo.